Está en la línea telefónica el diputado Vidal Llerenas, a quien agradezco mucho entrar en contacto con Grupo Fórmula. Diputado Vidal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? A tus órdenes. Vidal, ¿por qué alzaste la mano inmediatamente, gritaste en solicitud de la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes? Porque ante lo que sucedió en una obra tan importante como esta, tiene que haber un responsable administrativo, un responsable político. Pero además, si uno analiza el informe de resultados de la cuenta pública... Bueno, la SCT, es responsable del proyecto ejecutivo, desde luego. Claro, y de la ejecución de la obra y de la supervisión de la misma. Si uno analiza el informe de resultados de la cuenta pública 2015 en lo que se refiere a este paso express, se encuentra que hay posibles recuperaciones por más de 270 millones de pesos. Y además de una probable recuperación adicional de 31 millones de pesos que tiene que ver con pagos que se pagaron antes de que estuvieran pues las obras, pagos anticipados. Y en todo lo que uno encuentra en la auditoría es que hubo distintos cambios durante la obra. Una parte de la auditoría, y puedo leer de manera textual, dice que se tiene que haber responsabilidades ante el órgano interno de control porque no se explica por qué el proyecto original se modificó sin contar con la aprobación y autorización de las áreas responsables. Esto lo encuentra la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría también dice que la obra no se vigiló de manera adecuada, lo que dio lugar a que no se cumplieron con el alcance de los términos de referencia, mala calidad en la ejecución de los trabajos, otorgamiento de anticipos fuera de lo pactado, trabajos pagados anticipadamente a su ejecución, así como la falta de autorización para la ejecución de proyectos. Y de hecho, la Auditoría Superior de la Federación dice que la Secretaría de Comunicaciones no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, y luego viene pues todos los montos de recuperación probable. Es decir, desde el año 2016, cuando ya se conocía este informe de la Auditoría Superior de la Federación, era evidente que había irregularidades en la obra que tiene que ver con inadecuada supervisión de la misma y que dio lugar a malos pagos. Es decir, hay una responsabilidad que le imputa la Auditoría Superior de la Federación misma y que se comprueba con lo que pasó el día de ayer. Son las irregularidades que comienzan cuando ayer se da la cifra de una inversión, bueno, no ayer, sino el 5 de abril, cuando se entregó pues a funcionamiento ya esta mega obra vial. Se hablaba de una inversión de 2.213 millones de pesos. Sin embargo, es más del doble, poquito más del doble, de los 1.045 millones de pesos presupuestados originalmente, y que además la obra se entregó con un año de retraso, Vidal. Y además la Auditoría Superior de la Federación, y estoy leyendo el informe, determina recuperaciones probables de 270 millones, adicionalmente a 31 millones más por aclarar. Es decir, de los 1.000 y tantos millones, como 300 dice la auditoría que en realidad se pueden recuperar. Es decir, sí es una obra que se ejecutó con problemas muy serios, y es muy probable que si no hubo supervisión adecuada, que se refleja en esto que dice la auditoría, pues que esa supervisión no solo llevó a pagos inadecuados, sino también a que la obra no se haya realizado bien. Aquí habla, por ejemplo, de que se cambió el concreto con el que se iba a hacer la obra, se tomó una decisión de cambiar un concreto por otro, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que da la impresión de esta auditoría es que sí no hubo ni la planeación ni la supervisión adecuada. El proyecto se modificó, los pavimentos se cambiaron, según lo que dice este informe de auditoría. ¿Quién debe asumir las responsabilidades entonces, a reserva, claro, del peritaje de rigor encomendado al Colegio de Ingenieros como autoridad, bueno, como perito en discordia, perito independiente? Bueno, efectivamente el encargado de la obra, que fue el centro de Morelos, pero sin duda hay una responsabilidad administrativa y política del secretario de Comunicaciones, que en una obra de esta magnitud, de esta importancia y con los antecedentes que ya se tenían, este informe lo conocemos pues más o menos desde abril del año de este año, es decir, ya había antecedentes, ya había claridad en ese sentido, pues él tiene que asumir la responsabilidad.
La responsabilidad, sí, de renunciar y, por lo tanto, dejar abierta una investigación clara e independiente sobre el tema. Entonces, primer responsable, el secretario de Comunicaciones y Transportes, sí, Gerardo Ruiz Esparza, pero también los constructores de las empresas EPCOR y Aldesa, los que ganaron el contrato de construcción de esta vía, de esta carretera, y desde luego el gobierno de Morelos. Bueno, no estoy seguro que el gobierno de Morelos haya tenido que ver con la ejecución de la obra. Yo entiendo que fue solamente una obra que ejecuta el centro ST, es el directamente ejecutor del gasto. Lo que sí pide la Auditoría Superior de la Federación es justo que se le pida a la constructora devoluciones de ciertas estimaciones de obra que no se pagaron de manera adecuada y otras que se pagaron y cuando llegó la Auditoría Superior no se habían realizado. O sea, hubo anticipos antes de que estuviera la obra, por ejemplo, por 31 millones de pesos. Y la propia auditoría pide a la autoridad que se le solicite a la empresa estas devoluciones. Entonces la autoridad tendría que hacer esto. E insisto, es una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, que yo supongo que volverá a hacer otra una vez que sucedió este acontecimiento. Pues te agradezco mucho el hecho de que nos hayas tomado la llamada. Simplemente una pregunta. Sabemos ¿Sí? que la empresa constructora, la empresa Aldesa, tiene también contratos para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En tu opinión, Vidal Llerenas, ¿deben de cancelarse en vía de mientras? Pues deben de revisarse y además ahí tenemos un problema, porque buena parte de lo que se está construyendo en el nuevo aeropuerto no sabemos de qué se trata, porque se está financiando con recursos que ellos dicen que no son públicos, en realidad vienen de bursatilizar los derechos de Aeropuerto Futuro y entonces ni siquiera tenemos claridad en la obra del aeropuerto. Entonces, para empezar, que nos indiquen, que nos señalen qué exactamente está haciendo esta empresa del aeropuerto. Pues te agradezco, Vidal Llerenas, en tu calidad de diputado del Partido Morena, el que nos hayas tomado la llamada y respondido a nuestras inquietudes. Muchas gracias, te agradezco. Buenas tardes, hasta luego. El diputado Vidal Llerenas.